La osteoporosis. El hueso es un tejido vivo que está en estado de regeneración constante durante el transcurso de la vida. Este proceso se conoce como remodelación. Hay dos tipos importantes de células óseas con las cuales hay que familiarizarse: los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos son los responsables de remover el hueso viejo y gastado, lo cual puede dejar cavidades o lagunas. La remoción del hueso junto con la creación de lagunas se conoce como resorción ósea. El trabajo de los osteoblastos consiste en rellenar esas lagunas con colágeno y minerales nuevos mediante un proceso conocido como formación ósea. La disminución del colágeno y otros minerales durante esta formación ósea provoca la denominada enfermedad de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por una masa ósea pobre y un deterioro estructural del tejido óseo, convirtiendo a los huesos en estructuras frágiles y aumentar el riesgo de fractura. Las zonas de mayor riesgo de fractura son en la muñeca, las caderas o la columna. Sin embargo, cualquier hueso del cuerpo tiene las mismas posibilidades de fracturarse en alguien que padece esta enfermedad. Hemos visto que hay lugares donde predominantemente puede fracturarse, donde dominan precisamente estas fracturas, pero cualquier parte del cuerpo pudiera fracturarse. Así que, jovencitos, tú que estás enfrente de la pantalla, desde ti, chamaquín, que estás sentado ahí en la orilla junto a tu abuelito, que te estoy viendo, desde este momento es el momento de ir precisamente preparándote para ese futuro, un futuro más sano, un futuro con menos riesgos de fractura, comiendo menos alimento chatarra y tomando menos refrescos gasificados. Recuerda, el día de mañana la factura te la puede cobrar tu mismo cuerpo. Así que, jóvenes, niños, ya no tiene edad este flagelo del siglo XXI. Y cuando hablamos de osteoporosis, doctor Manuel Mirazú, cuando hablamos de osteoporosis, pues los que han sufrido estas fracturas, ¿cuáles son los lugares que con más frecuencia podemos ver? Y sí insisto mucho en las fracturas de osteoporosis, porque ahorita no me dejarás mentir cuando abundes un poco en esto, algunas de ellas pudieran llegarnos inclusive a la muerte. Sí, claro. No solamente por la estasis o por estar acostado del paciente, sino porque se liberan algunos fragmentos del interior del hueso que pueden viajar a pulmón y pueden viajar a otras partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes más frecuentemente afectadas? Las primeras fracturas que se presentan, las que se presentan en una etapa más temprana de la vida, generalmente son la muñeca y el tobillo. Pero la muñeca y el tobillo siempre le vamos a encontrar una explicación de tipo traumático. Me iba a caer y me recargué en la pared y esto hizo que me fracturara la muñeca. O me tropecé, bajé mal la banqueta y entonces pensamos que es únicamente algo de tipo traumático. Las que se dan con más frecuencia son básicamente las fracturas vertebrales, aquellas que nos van haciendo que nos volvamos más pequeños, que comencemos a arrastrar el pantalón, que nos comiencen a doler la cintura, el cuello. Pero la gran devastadora de las fracturas en osteoporosis es la de cadera. Pero volviendo un poco a las fracturas vertebrales, estas se presentan inicialmente en las vértebras lumbares, pero también se pueden llegar a presentar en las últimas dorsales. Hay ocasiones en que estas fracturas pasan desapercibidas porque no hacen ruido. Las que hacen ruido y mucho son las fracturas de cadera. La fractura de cadera es el gran enemigo de todos los que estamos abocados a prevenir fracturas en osteoporosis. ¿Por qué? Porque el 20% de la población que se fractura la cadera, si se ha sometido a una operación, llegue al hospital, no va a soplarle la velita de aniversario a la fractura. Esto quiere decir que antes de un año va a fallecer, porque además de todo nada más es osteoporótico el individuo, sino además puede ser hipertenso, diabético, dislipidémico, va a entrar en un momento dado a un quirófano sin tener una cirugía electiva. Aquellas personas que se fracturan la muñeca no vuelven a tener una función de manipulación, sostén y fuerza. Entonces, la fractura, aun y cuando se genera por osteoporosis, que es el ladrón silencioso, puede llegar a hacer mucho ruido el resto de la vida. Entonces hay que prestarle atención, no hay que espolvorearnos en la columna vertebral como estamos viendo en imagen en pantalla.
No hay que esperar que comencemos a tener compresiones radiculares que me hagan ir primero con mi médico de primer contacto, después con el ortopedista, después con el reumatólogo, y que me limite en mi vida, que no pueda ayudarle yo a mi pareja a levantar un bulto pesado, que no pueda caminar grandes trayectos. Hay que prevenir las fracturas, ese es el secreto, y hoy en día contamos con elementos maravillosos para poder hacerlo. Hace un rato estábamos platicando, ¿te acuerdas? Mencionamos que esas fracturas, tanto las vertebrales como las de cadera, las de tobillo, no siempre son de tipo traumático. ¿Cuántas veces hemos visto en el consultorio que llegué, me estaba bajando del auto y tronó algo y ya no pude caminar? O como mencionaba, estaba en el baño y pues al defecar, pujé y también sentí un dolor muy intenso. ¿Qué otros elementos pudieran ser los favorecedores de esas fracturas, Manuel? Simplemente el hecho de bañarnos, o sea, ya comentaste tú, el esfuerzo del pujo a la hora de evacuar me va a generar fracturas vertebrales, pero muchas ocasiones habría que pensar también en esa persona mayor, en esa persona en etapa adulta que se va a meter a los 80 años al baño o va a carrear el agua, y entonces antiguamente pensábamos se resbaló y se fracturó. Hoy sabemos que no, hoy se fractura y después se cae. Y entonces a la hora de caer se puede tener también un golpe en la base del cráneo. Y en el certificado de función no va a aparecer para nada la enfermedad de osteoporosis. Van a decir que fue una fractura de base de cráneo o que falleció durante la cirugía porque era diabético, hipertenso. Pero lo que desencadenó todo esto fue la osteoporosis. Esa osteoporosis que empezó dándome un dolor en la cintura, la cual me puse hasta porches porosos, me unté ungüentos, me puse árnica, traté de resolver con los remedios de la abuela. Este tipo de molestias deben de hacer que yo acuda al médico y probablemente yo sea poseedor de la enfermedad y de esta forma tratar de prevenir lo que ya veíamos, las fracturas de cadera, que es la gran devastadora de todas. Aquí sí cabría entonces el comentario de cuáles serían los síntomas que nos sugieran que tuvimos una fractura, ya sea de cadera, ya sea de columna. ¿Cuáles son los datos que nos orientarían a que verdaderamente tuvimos una fractura de alguna parte del cuerpo? En primer lugar, la estatura. Los médicos de adultos no estamos acostumbrados a medir a nuestros pacientes, ¿sí? Son enfermedades que sí pueden llegar a ser asintomáticas, sin embargo el dolor, la deformidad de la columna, que comience a tener yo una postura encorvada, aquello que mucha gente da por llamar la jiba o la joroba del anciano, ¿sí? Esto me va a limitar funcionalmente, me va a hacer que no tenga una vida totalmente normal. En ese tipo de situaciones yo debo de acudir a mi médico para que él me oriente y me diga qué tipo de beneficios, tanto en alimentos, ejercicio, actividad física, y si requiero, a final de cuentas, probablemente medicamentos. Pero muchas ocasiones el simple hecho de tomar el sol 10 minutos todos los días, de tomar una alimentación rica en minerales, sobre todo calcio, pero contenido en los alimentos, no en pastillas farmacológicas, me puede evitar que yo llegue a tener una fractura. Efectivamente, has dicho algo que insistimos mucho aquí en Salud y Bienestar, no es estar tomando pastillas. El elemento principal es la prevención, es desde niño comer bien, hacer ejercicio, prepararnos precisamente para esa edad adulta y obviamente tengamos una adecuada calidad de vida. Este es el momento. Tabaco, alcohol, falta de ejercicio, el sedentarismo, todos esos son elementos que les van echando como granitos de arena y forman una piedra. O sea, forman precisamente ese camino a veces irremediable a la fractura osteoporótica. Aquí me preocupa algo y debe usted que esté en casita saberlo, la morbimortalidad. No es tan inocua la osteoporosis, decíamos, puede llevarlos a la muerte. ¿Cuál es esa morbimortalidad en la osteoporosis? Como te comentaba hace un rato que hablaba de las fracturas de cadera, de las personas que se fracturan la cadera, el 20% fallecen después de un año. Los que sobreviven a la fractura de cadera, el 30% de ellos van a tener limitaciones el resto de su vida, ¿sí? Es una fractura que realmente limita mucho la actividad normal. El 80% de los individuos que se fracturan la cadera
no vuelven a tener una vida normal. Ya sea porque los limitan los familiares, quizás para evitarse el gasto. Es una cirugía que realmente requiere de una instrumentación muy amplia. Va a tener tiempos quirúrgicos tremendamente avanzados. Va a requerir de la aplicación, la sustitución del hueso de nosotros por una prótesis. Esto quiere decir que vamos a traer un metal que puede tener costos tan altos como 350,000 a 500,000 pesos. Entonces, más vale prevenir a base de medicamentos que nos indique nuestro médico, acompañado de un buen aporte de alimentos, ejercicio, una buena exposición al sol y de esta forma mantener la calidad de vida. ¿Por qué? Porque una persona que le ponen una prótesis, probablemente en un lapso de aproximadamente 5 a 10 años, esa prótesis va a estar lastimando el resto de la cúpula de la cadera y entonces necesita una reintervención y realmente este tipo de situaciones son muy, muy lamentables. Lo que vemos precisamente ahorita en la imagen en pantalla, realmente es taladrar el hueso, poner una cabeza en donde tenía yo algo que era mío, parte del hueso natural, hago un socavado. Realmente esto que están viendo en pantalla es lo que sucede. La gran devastadora de las fracturas en osteoporosis es la fractura de cadera. Y la prevalencia de esta en personas mayores de 80 años es en 1 de cada 5 individuos que llegan a 80 años de edad van a tener en lo que resta de su vida una fractura de cadera. Verdaderamente lamentable y como les digo y hemos insistido, la prevención y por eso precisamente ha escogido el país, ha escogido todos aquellos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, han escogido a Yucatán para venir y traer su 14º Congreso Nacional, su 14º Congreso Mexicano de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, dividido en secciones, tanto para la gente, usted que nos está viendo en pantalla en este momento, como para los doctores. La capacitación precisamente es la base de un mejor conocimiento y también para que la gente conozca que no hay que estar escuchando algunos comentarios o algunos promocionales después de las 12 de la noche. Esto es el tipo de programas en el cual usted podrá ver cuál es la realidad y tomar las medidas preventivas a futuro. Salud y bienestar. El día de hoy estamos hablando de osteoporosis con el doctor Manuel Mirazú Ortega, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral y además tiene su práctica privada en el Hospital Español. Regreso, soy breve. Vamos a hablar de lo que estabas esperando. Exactamente, del tratamiento y del pronóstico y de este evento, de este magno evento que engalana a nuestro estado, al estado de Yucatán. Soy breve, regreso. Salud y bienestar te espera.